Desde muy pequeño el deporte lo atrapó hasta convertirse en el mejor estratega del baloncesto venezolano en la última década. Fuera del tabloncillo se trata de todo un personaje, alegre, dicharachero, jocoso, pero por sobre todas las cualidades, el ser un padre ejemplar, dejando una honda y profunda huella con su cariz humano por donde él transita. Hoy en Memoria Deportiva conoceremos la vida de Néstor Mamaosa Salazar. Y con esta se acabó. Bajen el telón, se sella el armisticio, faltan 30 segundos y ya no hay juego. Se terminó el partido. 86-69 es el resultado final. Oriundo de Yoco, en el estado Sucre, la vida de Néstor Salazar desde muy niño se cimentaba en la calidez que recibía en el hogar y la pasión que en él comenzaba a denotarse en el deporte. Yo soy familia muy humilde, como tú lo dices, de un pueblito muy pequeño en el estado Sucre, en la costa de Huiria. Mis padres, por su misma situación de estar tan alejados, analfabetos, nos criaron a 10 hermanos. Yo soy el menor de mis hermanos. Unos hermanos emigraron acá a la capital, otros fueron al estado Monaga, otros fueron al estado Anzoátegui, emigrando, buscando la mejora familiar. Y otros, los que vinieron a la capital me trajeron acá a la edad de 11, 12 años. Y mi estadía aquí, yo llegué a estudiar al sexto grado acá, y ahí me fui formando. Cuando pasé de sexto grado fui a estudiar a la Escuela Técnica Gregorio Magregor en Coche, y de ahí fue mi inclinación por el deporte. El liderazgo que en un futuro lo iba a catapultar como estratega comenzó a desarrollarlo en sus primeros años de vida. Sí, en esos primeros años, acuérdate que uno venía de ese pueblo que no existía prácticamente nada del deporte. Cuando llegó una familia, a mi hermana, ahí en la parroquia Coche, era como nervioso, no entendía lo que estaba pasando. A veces iba a los parques más que todo a hacer la tarea dirigida, pero veía siempre que los muchachos de la edad mía empezaban a jugar y yo fui tomándole ese cariño. Pero yo lo que rescato de ahí es que sentí como una pasión por el deporte a medida que iba diario a hacer esas tareas dirigidas en los parques. En el colegio, su maestra de primaria le iba a colocar el mote que lo lanzaría a la fama: Mamaosa. Al llegar a la Escuela Técnica Magregor en Coche, ¿sabes? Que antes nosotros hacíamos formación para entrar a clase. Entonces estábamos en primer año y se hacía la formación normal. Entonces pasaban yo era el más alto de la fila, de la cola, y pasaban los de cuarto, quinto año y decían: ahí va Mamaosa y su Josito. Entonces eso se fue quedando, y una profesora la cual yo le debo mucho, la profesora Elena Esteves,
fue que o sea, prácticamente me bautizaron con eso y se me quedó, e inclusive ahorita en estas instancias hay gente que me conoce más como Mamá Osa que por mi nombre. El deporte con el paso de los años iba adquiriendo mayor relevancia en aquel muchacho oriental. Lo que no muchos saben es que la disciplina que comenzaba a atraparlo poco tendría que ver con la que lo ha llevado a ser un ícono en la dirección técnica en Venezuela. Yo cuando entré el primer año no sabía todavía nada. Pero eso era un liceo donde la pasión ahí era el deporte, ahí había la práctica del voleibol, del baloncesto. Entonces esa profesora junto con el profesor Pedro Mundaray me inculcaron por el tamaño a que me metiera a practicar algún deporte. Y yo primero seleccioné el voleibol, yo era más voleibolista que basquetbolista. Después con el tiempo me fui adaptando y jugaba las dos cosas. No muy bueno, era malo, pero más o menos me destacaba y tuve la oportunidad de representar al Distrito Federal en ambas disciplinas. Aunado a la práctica del voleibol, el baloncesto aparece en su vida. Cuando no veía las clases de educación física, el profesor que me daba la clase de educación física era el entrenador de voleibol. Entonces él me invitó a participar en las prácticas y de ahí me fui haciendo más voleibolista. El basquetbol lo tenía como un deporte secundario, pero la pasión que había en el entorno, en lo que es el liceo completo, llevaba aquellos juegos que llamaban intercurso, uno a la sección tal con tal, y de ahí en adelante fui tomándole mucho amor también al baloncesto, porque digo amor porque eso me atrajo más y lo sentía más después que aprendí el baloncesto que el mismo voleibol. Jugaba las dos cosas, pero me inclinaba más por el baloncesto. En la próxima parte, una lesión muy grave en una rodilla, y fue lo que ahí fue donde me inicié como entrenador de baloncesto, al sufrir la lesión. Hubo un juego, recuerdo que era un día sábado, y nos habían dado, como se dice en el algo deportivo, una paliza. Creo que perdimos el juego como por 25 puntos. Entonces, él llama al trainer del equipo. En este momento no recuerdo si era Ramón Calatayud o ya era Carlos Sarmiento, al que nosotros popularmente le decimos Chacha. Él le dice al entrenador al trainer que lo vende. Entonces, lo vende todo, y la parte mía fue que yo le pasé un marcador rojo para que las vendas tuvieran como especie de unas heridas. Luego él se acuesta en la mitad del camerino en la camilla, y los jugadores estaban haciendo el calentamiento en la cancha. Cuando él los llama a que vuelvan otra vez para dar las instrucciones para ir al juego, todo el mundo se queda sorprendido al ver a aquel señor acostado en aquella camilla como que si en realidad estaba herido. Recuerdo bien que el que más se reía era Calelio, porque decía, coach, what happened? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? O sea, él no entendía que Néstor se para tranquilamente de la camilla, agarra su marcador para dar las instrucciones en la pizarra, y lo primero que pone: oye, ustedes no se van a condoler de mí después de esa golpiza que me dieron a mí ayer, y mira cómo me dejaron. Y ahí el equipo fue otro, y al día siguiente la paliza fue de cocodrilo hacia el equipo contrario. ya estando en Caracas, forma parte de la selección en categoría juvenil y máster de voleibol. Ya en quinto año ya uno estaba a un nivel ya alto
como así de alto rendimiento, pues ya yo estaba en la preselección de voleibol, ya había ido preselección nacional, ya había ido a los campeonatos nacionales y habían llamado a uno, nos habían escogido para esa preselección juvenil. Y en ese mismo instante estaba practicando con un equipo de Cogede, Centauro de Cogede, para lo que era la Liga Especial. Una lesión a los 18 años jugando baloncesto lo iba a apartar de la práctica de la disciplina deportiva. Viene la lesión porque vamos a un intercambio con la Academia Militar de Venezuela y uno en pleno apogeo, como llaman, 17 para 18 años, el liceo completo en el escenario donde estábamos jugando, había esa motivación, entonces uno quería ponerle un extra. Y en un ataque por el centro pisé al compañero, el militar, al cadete del lado contrario, y me fracturé la rodilla, los meniscos, y de ahí no. Hubo el intento de hacerme la operación, pero en aquel tiempo no había la tecnología que hay ahorita. Entonces el profesor se puso medio nervioso ahí, no aceptaron que me operaran, y de ahí en adelante prácticamente la carrera se me acabó, y fue que me incliné ahí a trabajar con niños de la comunidad con baloncesto, porque era la cancha que tenía. Parecía que todo se derrumbaba. Sus anhelos de triunfo, sus sueños de representar a Venezuela como atleta se esfumaban por una inoportuna lesión. ¿Qué vendría desde ahora en adelante? Sí, y ahí, fíjate, yo estaba ya preinscrito en el pedagógico para estudiar educación física, y ahí prácticamente se me borró todo. Y dije, bueno, ya perdí la carrera, ¿qué voy a hacer? Y hubo un momento que me mantuve todavía practicando el voleibol, ya en otra posición, con, claro, menos condiciones, la pierna lesionada, me mantenía jugando, pero ya ahí se me fue prácticamente la aspiración a lo que uno tenía, que mi aspiración era ser un jugador importante en la liga profesional, por ejemplo, de baloncesto, y el voleibol, que era lo que más yo jugaba, representar a mi país. Y ya ahí cuando vino esa lesión, uno prácticamente se le agota todo. En ese entonces ya yo estaba estudiando educación física, y ese apoyo siempre estuvo ahí con mis hermanos, mi mamá, que me la trajeron del pueblo, mi papá, siempre había ese apoyo. En la próxima parte. Y ahí fue que yo me fui por el baloncesto para empezar a trabajar con niños. Cuando un atleta se ve obligado a retirarse de su disciplina por una lesión, comienzan a aparecer una serie de interrogantes sobre el porqué de lo ocurrido. Mama Osa supo tener la mejor actitud y prepararse para afrontar un nuevo reto: el ser entrenador. Bien duro los inicios, porque fue con un grupo de niños de mi comunidad. Me recuerdo está ahí que para competir contra entrenadores que ya estaban formados era bien difícil, y en Distrito Federal competir no era fácil. Entonces para yo entrar en esa elite de entrenadores de Distrito Federal tenía que ganar campeonato, y había que empezar ganando, pero trabajaba con niños únicamente de mi comunidad.
Ese año nos eliminaron, perdimos, pero ya a partir del año siguiente ya la experiencia me quedó con ese grupo y de ahí en adelante empezamos a ganar, porque había una norma, entrenador que ganaba en Distrito Federal representaba a Distrito Federal, la redundancia, en los campeonatos nacionales. Entonces la meta era ganar para ir surgiendo, para ir haciendo carrera. Y aparte de eso, estudiaba en el pedagógico y tenía que combinar esas cosas. Y gracias a Dios hice un grupo de muchachos, de jóvenes que me fueron llevando en la categoría minibásquet, en la categoría después infantil, juvenil, hasta inclusive algunos llegaron a la selección nacional. No todo en la vida de Néstor Salazar se iba a resumir en el deporte. El amor tocaría su puerta y en ella aparecería su compañera de siempre, Elsa. Vivíamos en un edificio, era vecina y todas las mañanas chocábamos cuando salíamos, entonces ahí vino esa relación, esas conversaciones y fuimos haciendo ese amor eterno, porque es un amor eterno. Tengo 33 años ya, 34, entonces ahí nos fuimos conociendo ahí y el primer pacto, yo me casé ya cuando ya mi esposa estaba en estado, ya tenía 6 meses de estado de lo que fueron morochos, o sea que la relación fue antes que todo. Y la verdad que hasta actualmente nos sentimos felices, estamos en nuestra casa compartiendo y haciendo lo tradicional. Mis hijos, la menor tiene 25 años, imagínate, estudia ingeniería. Su desparpajo y naturalidad forman parte de su manera de ser, esté o no esté en los tabloncillos dirigiendo. Pero, ¿cómo es ese Néstor Salazar en su casa? Bueno, para mí, mi papá es una fuente de inspiración. Todo lo que ha logrado con su carrera me ha demostrado que con dedicación, esfuerzo y trabajo duro y mucha disciplina puedo lograr mis metas y mis objetivos. Él habla mucho conmigo sobre eso. Me dice, exacto, en la parte más humana, y me dice, Elcimar, con mucho esfuerzo de trabajo puedes lograr lo que tú quieras. Él es un motivador, yo lo siento que es como un motivador para mí y por supuesto que es una fuente de inspiración. Su carrera nada más para mí es una fuente de inspiración. A mí me llena de orgullo ser hija de mi papá, por supuesto. Jan, que trabaja aquí en Cocodrilo, que forma parte de lo que es la parte publicitaria de Cocodrilo. Mi papá es un gran ejemplo para todos nosotros, tanto en lo familiar como en lo laboral. ¿Por qué lo digo? Porque desde pequeño nos ha inculcado que la responsabilidad va por delante de todo. Él ha sido con nosotros muy familiar, pues, muy cálido con nosotros. Incluso él no lo cuenta, pero yo me acuerdo una vez que él nos dijo, estando con la selección, él viajaba mucho. Él nos dijo, wow, qué rápido pasa el tiempo. No vi a mi hija crecer, mi hermana más pequeña. Y de verdad que eso me marcó mucho y supe valorar mucho el esfuerzo que él hizo por nosotros. Néstor, Alexander y Elimar son ese componente de mi familia. Mi papá nos ha enseñado que la humildad es primero y uno va siguiendo sus pasos. Yo me he convertido en un seguidor de él y gracias a Dios he visto las cosas de la manera que él nos ha enseñado. Y sus logros los hemos tratado de llevar con mucha humildad ante todo el mundo. Yo sigo mucho el deporte, el béisbol, soy magallanero. Y en el fútbol, bueno, voy al equipo de acá, de Caracas Fútbol Club, y cuando me voy al exterior soy de Real Madrid, me disculpan. Los de Barcelona me disculpan, pero voy a Real Madrid.
porque en mi carrera de baloncesto he ido muchas veces a Madrid a preparar selecciones a Europa y he estado mucho en Madrid y me llama la atención cuando venía ese clásico, Barcelona-Real Madrid, se paraba completo Madrid, y entonces eso me llamó la atención y tengo un poquito, no es que soy aficionado, sino que me inclino para el Madrid. Y el deporte en general, un juego de softball, uno va, un juego de fútbol, un juego y me gusta todo lo que es deporte. Y cuando uno está en esta carrera, uno tiene que leer, a veces, inclusive a veces tildan a uno los hijos de nosotros hasta de cuando uno va para el baño, lleva la tabla a hacer jugadas y eso, se acuesta a hacer jugadas, a ver cosas. Y uno está en una constante lectura, no es que uno terminó la temporada y te fuiste al baloncesto, tiene que estar completamente actualizado en lo que está pasando. En la próxima parte... Yo estoy asistente, los santean a él y yo tengo que asumir la responsabilidad. Como con 23, 24 años ya estaba dirigiendo en lo que es la Liga Especial. Era la Liga Especial y después se convierte en LPB. A mitad de la década de los 80, Panteras de Miranda afrontaba problemas en la tabla clasificatoria en la Liga Especial de Baloncesto. Su entrenador, William Boxall, iba a ser cesado. En su lugar aparecía el nombre de Néstor Salazar. Cuando Amílcar Gómez asume Pantera, venía de ganar un campeonato suramericano acá en Caracas, en la categoría junior, se decía cadete, pero es categoría junior. Y me llaman para que yo dirija el equipo, hacen una reunión y yo estaba muy joven. Yo tenía, imagínate, Tulo Rivero me lleva cierta edad y otros jugadores ahí, y yo le dije, no, todavía no, y pusieron al profesor Carlos Gil, y yo era asistente. El año siguiente pasó esa anécdota con Boxall. Fue en los años 85, 86, con Panteras de Miranda. Yo tenía varios años en la liga y él llegó a dirigir al equipo de Panteras de Miranda. Yo venía de dirigir categorías menores y de repente salto profesional. Es un paso bastante duro. Entonces, ¿cómo lo asumí yo? En la medida que venía la disciplina, yo le decía, yo lo digo siempre, el trabajo, la disciplina, la constancia, la dedicación te da a que el jugador te respete. Y vino el respeto por esas situaciones. Fíjate que está en el respeto, que actualmente Caco Solórzano, yo lo dirigí en esa oportunidad. Primero fue asistente del equipo de Pantera, porque él es más o menos, me lleva como unos 5 años y siempre ha habido una amistad aparte del juego de baloncesto. Luego de que fue asistente de Pantera lo pusieron como entrenador y ya de ahí como lo conocía de hace tiempo, la relación era más fluida, ¿no? Él aceptaba que yo dirigiera el equipo en la cancha, que yo cambiara la jugada, porque así uno es un entrenador que deja que los jugadores desarrollen su juego y escucha mucho a su asistente y a sus jugadores. Uno se debe al jugador, pero el jugador se debe a uno también. Entonces es algo que tiene que ir bien unido para obtener resultados. Y cuando te digo eso es porque el respeto tiene que existir primero, el trabajo. Si un jugador, tú puedes tener, en ese entonces yo era menor que 2, 3, 4 de ellos, pero le exigía tan o igual que el rookie, el novato. Entonces había la unión, había el respeto y de ahí en adelante eso es lo que me ha dado los resultados que he tenido en el baloncesto. La bola
juego se ha puesto por 3, 62-59. Víctor. Por aquellos años había un nombre referente en la dirección técnica en Venezuela: Pedro Camagüey Espinosa, hombre del que aprendería mucho en esos primeros años en el profesional. Pedro era un ídolo para mí. Aprendí mucho de Pedro, su forma de ser, su forma de dirigir. Era muy espontáneo en la forma de dirigir. Tenía mucho don de mando con los jugadores, mucho respeto de los jugadores hacia él y de él a los jugadores. Era un entrenador muy, yo le decía que él era muy sabio, porque Pedro te estaba dirigiendo y le veía la cara a un jugador y lo mandaba mal, porque el jugador lo miraba nada más, él lo mandaba, anda a defender el mejor del otro equipo, o si te bajaba la cara no lo metía. O sea, era un entrenador muy espontáneo. Entonces de eso le queda a uno ese tipo de cosas, de liderazgo que él tenía, un hombre un líder. En el camerino era un líder y le hablaba a los jugadores con base, con mucha fortaleza, mentalmente preparado. No era ningún psicólogo, pero preparaba a los jugadores para afrontar esos compromisos. Y Pedro en realidad para mí fue un ídolo. Aprendí mucho de él. Él es como Camagüey Espinosa, que era muy dicharachero y hacía que los jugadores jugaran para él, porque lo deja jugar, no los jala, no los retiene en su juego. En la próxima parte, yo quería dirigir Cocodrilo, porque mi formación fue toda aquí en Caracas, dirigiendo equipos de acá de zonas diferentes, diferentes no, de mi parroquia, pero llevando diferentes equipos a campeonatos nacionales. Entonces yo quería era dirigir el Cocodrilo. su jerarquía como estratega también lo iba a demostrar siendo seleccionador nacional. En la Vinotinto de las Alturas siempre se recuerda el premundial de Santo Domingo en el 2005, en donde clasificó a Venezuela a Japón 2006. Sí, mira, yo estuve dirigiendo desde minibásquet, la selección nacional. Eso fue el 83. Luego asumí la responsabilidad de la selección, esta junior que llaman, tuvimos 3 campeonatos, uno acá en Caracas, uno en Cúcuta, Colombia, el otro no me acuerdo dónde fue, pero fueron 3, y de ahí pasé a la selección juvenil. Bueno, representa la historia del baloncesto juvenil en primera instancia, porque fue que llevó a Venezuela a los mundiales juveniles. Primero cuando estaba Diego Guevara, Pepito Romero, fue la segunda vez. Y luego con la selección nacional, que a pesar de que no ganamos ningún campeonato suramericano, siempre estuvimos entre los 3 primeros equipos de Sudamérica. Que clasificamos a 3 mundiales consecutivos, que eso es algo bien importante en mi carrera, porque no todos los países van a 3 mundiales así consecutivos, por ejemplo en baloncesto. Y ahí en el 2003
Estados Unidos le ganamos en Margarita, que después de Estados Unidos nunca había perdido un partido en el área. Nosotros le ganamos en Margarita, tuvimos la oportunidad y había jugadores ahí como Carmelo Anthony, Chris Bosh, varios jugadores que después fueron a NBA, y yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de jugadores muy importantes. Fuimos al Mundial y casi estamos entre los 8 mejores del mundo por centésimas de puntos. Perdimos esa clasificación. Eso fue un gran trabajo que hice con mi cuerpo técnico y mi persona, y asumí después la responsabilidad con la selección de mayores, claro, pasando por la sub-21, que también había competencias internacionales. Asumí la responsabilidad de la categoría de mayores, fuimos a premundiales, fui como 2 premundiales, 2 preolímpicos, y en un premundial en Dominicana dimos lo que llaman un palo, pues. Palo grande, no había mucha confianza porque veníamos de perder la medalla de oro en los bolivarianos con Colombia. Y fuimos a Santo Domingo y obtuvimos podio, obtuvimos el 3er lugar, y es un meritorio trabajo de un grupo de jugadores muy responsables. En aquel tiempo teníamos muchos jugadores ahí de categoría y asumimos esa responsabilidad y obtuvimos esa clasificación al Mundial de Japón. Cuando tú trabajas con la selección nacional es lo máximo, el máximo llamado que le pueden hacer a un entrenador, la aspiración que puede tener todo entrenador es estar en la selección nacional. Es para el año 2007 donde regresa al equipo en el que más ha conseguido logros: Cocodrilos de Caracas. Cuando llego a Cocodrilo, lo resumo como lo máximo que me ha pasado. Se me da la oportunidad con la llegada de Rostin acá, y encontré un equipo de trabajo bien interesante, muchas personas de mucha experiencia. El equipo venía de una mala actuación, el equipo gaitero no elimina, un buen trabajo. La gente de Guaro me hace una oferta de trabajo y me voy allá 2 temporadas, y en las 2 temporadas fuimos a la final, una con Trotamundo, otra con Marino. 2 equipos que estaban bien ensamblados, bien fuertes. Yo agarré a Guaro, que venía de ganar apenas 2 partidos en el 2004, y lo llevamos a la final, hicimos un gran trabajo ahí. Y en el 2006, después Rostin me agarra, hablamos, conversamos, hicimos los trámites que hay que hacer para volver a un equipo. En estos momentos y sigue reaccionando, un gran partido para Washington. Pero se escapó, Y hasta ahorita estamos trabajando acá, la verdad que es como mi familia. Cocodrilo es como cuando vengo acá es como mi familia, me siento súper motivado por la entrada a la hamaca. La vida de Néstor Salazar desde siempre ha sido una constante lucha. En el 2016, ante una opinión deportiva que no daba a su equipo como candidato, logró el anhelado título a base de tesón, firmeza y esa convicción propia que lo ha llevado a ser el mejor entrenador de la década. El torneo pasado, el 15 y 16, fue el torneo más importante. Fue como un torneo, yo lo consideré épico en mi carrera. ¿Por qué? Desde la presentación a la prensa, nadie nos daba dentro de ni los clasificados. Por la salida de los jugadores que te estoy contando, tú sales de jugadores como Centeno,
Colmenares, Betelmí, Windy. Entonces no me dieron o no nos dieron ninguna importancia dentro de la clasificación, los medios de comunicación, los expertos, los que conocen baloncesto. Y eso nos fue llevando a creer más en lo que nosotros estamos haciendo. Cuando digo nosotros, me hablo de mi cuerpo técnico, que es bien importante nombrarlo aquí, al Caco Solórzano, que es mi mano derecha. Me da la libertad de a veces yo dar la práctica, inclusive cuando estaba en la selección, ha dejado que yo me desarrolle como entrenador de baloncesto. José Dos Santos. Sí, Néstor es una persona humilde, servicial, humana. Es esa persona que va más allá del entrenador. Se da cuenta de muchos detalles de tu vida personal, te va estudiando en tus quehaceres de diario y sabe cuando tú tienes un problema. Sabe que que estás diferente y te llama a un lado y te dice las cosas, te dice cómo vas a hacerla, qué te puede ayudar. Ese es Néstor Salazar, esa persona que te da la oportunidad y no te la quita, sino te va ayudando a medida que va pasando las cosas. Me ha dado muchas oportunidades en la vida, me ha dado lo que soy basquetbolísticamente, se lo debo todo a él. Gustavo Massa, el estadista de nosotros que me carga siempre ahí encima. Néstor es el entrenador con más juegos dirigidos y ganados en postemporada. Tiene 150 juegos, de los cuales 118 son en ronda semifinal y 32 son en finales, de los cuales tiene 4 títulos, como son los del 2008, los del 2010, los del 2013 y el 2016. Que para mí el del 2016 es el que más sentimiento tiene, porque prácticamente se logró con un equipo muy joven. Los médicos, todo ese trabajo, ese es un grupo de trabajo que yo creo que cualquier organización quisiera tenerlo, porque ahí la comunicación es muy importante. Entonces eso lleva a uno a trabajar más por lo que uno quiere. Vamos a hacer esto por esto. Y ese torneo del año pasado fue en base a eso que te estoy planteando. Rostin González, mira Rostin, vamos a traer a estos jugadores, vamos a hacer esto, vamos a conformar esto. Conseguimos 3 extranjeros que prácticamente nos estabilizaron. Tony, un gran jugador y una gran persona. McKinney, un excelente jugador, una gran persona. Y Carelio, que está con nosotros, ya está listo para venirse ahorita. Él mismo se paga el pasaje, se viene y después le paga. 9ª temporada. Entonces eso nos llevó a nosotros a creer en lo que estábamos haciendo. Mira, se nos fue se nos fue aquel. César va a asumir la responsabilidad, César García, de capitán, un muchacho muy trabajador, un muchacho muy serio. Sí, mira, sin duda alguna yo al entrenador lo veo como un padre, ya que tengo mucho tiempo trabajando con él. En todos los equipos que él ha estado en nuestra liga aquí en Venezuela, él siempre me ha llevado, tanto sea en la LPB, en la Liga Nacional. Siempre él ha estado en contacto conmigo para que yo preste los servicios con él en el equipo donde esté. He jugado con él en los Guácharos de Monaga, en los Tiburones de Vargas, en la Liga Nacional, y no hace mucho en Bronco de Caracas, que fuimos campeones también. Y mira, de verdad tengo mucho que agradecerle al entrenador, ya que fue uno de los entrenadores que descubrió mi talento y me ha dado la oportunidad de ser lo que soy ahora en estos momentos. Los demás jóvenes, Joshua, Giovanni, todos ellos asumieron la responsabilidad y traemos un jugador que no es un jugador que tú digas que va a marcar la diferencia, pero sí ayudó mucho, que fue la experiencia de Pedro Brito y que nos ayudó bastante.
Pero cuando te hablo de jugadores, obligados son los 3 extranjeros. Nos estabilizaron y creyeron en el proyecto, creyeron en lo que estábamos haciendo y se dieron íntegros. Y yo creo que ese torneo yo lo considero épico, porque cuando veo las nóminas de los demás equipos, los cuales enfrenté, era bien difícil para nosotros, pero lo logramos en base a esfuerzo. Un símbolo del baloncesto venezolano como lo es Nelson Caco Solórzano lo tiene claro. Decir baloncesto es hablar de Néstor Mamaosa Salazar. Es una leyenda del baloncesto venezolano, de los entrenadores del baloncesto venezolano. Tiene ya su sitial entre los mejores entrenadores de baloncesto de Venezuela. Es el único entrenador venezolano que ha ido a mundiales en juveniles y en primera división. O sea, eso te puede decir que está entre los 3 primeros entrenadores de la historia del baloncesto venezolano. No te diría como estratega, porque hay entrenadores que son muy estrategas, pero no tienen esos pergaminos que tiene Néstor. Néstor es motivador, es estratega, pero no de un nivel tan alto, pero sí es un buen estratega, pero es muy motivador, igual que Camagüey Espinosa. Y eso ha sido una de las grandes virtudes que tiene. Creo que si te dijera que es el número 1, te mentiría, pero está entre 1, 2, 3 mejores entrenadores en la historia del baloncesto venezolano. Este ha sido el recorrido por la vida de un hombre que partió de su Yoko natal con una mochila de sueños y que, con tesón y con perseverancia, se convirtió en el estratega más ganador en la historia del baloncesto venezolano, Néstor Mamaosa Salazar.